Hola Developer, en este vídeo de mi serie DexEcops voy a hablarte sobre la fase de planificación y Thread Modeling, explicarte en qué consiste y cuáles son las herramientas que hay en el mercado, además de mostrarte tres de ellas. Así que arrancamos con la intro y empezamos. En el vídeo anterior te conté que el equipo de seguridad dispone de diferentes herramientas y técnicas para ayudarnos dentro de esta cultura de SecOps en nuestro día a día. Hoy vamos a ver el primer apartado llamado Threat Modeling, que si recuerdas está dentro de la fase de planificación. Vale, pero espera un momento, ¿qué es Threat Modeling? Pues básicamente es diseñar nuestra arquitectura en herramientas para este fin, que lo que nos van a aportar son las diferentes potenciales amenazas que vamos a tener en función de los diferentes elementos y flujos que generemos en esta arquitectura. Solo eso. Es importante que sepas que la mayoría de las herramientas utilizan algún modelo o framework para categorizar las amenazas, como por ejemplo el modelo STRIDE, el cual es un acrónimo de las amenazas que ves en pantalla. Si quieres más información de este tipo de modelos, puedes mirar este enlace. Vale, entendida. Así que tengo diferentes herramientas en el mercado que me van a ayudar a pintar mi arquitectura y me van a devolver potenciales amenazas en base al framework o modelo que haya elegido. ¿Y esas herramientas cuáles son? Herramientas en el mercado tienes un montón, algunas de ellas open source, otras gratuitas y otras de pago, así que vamos a quedarnos con estas tres para que veas qué pinta tiene cada una. Para que puedas ver todas las herramientas en funcionamiento, lo que voy a hacer es replicar esta arquitectura en cada una de ellas y que así puedas comprobar qué es lo que te aportan desde el punto de vista de seguridad. En ella puedes ver que es una aplicación que queremos desplegar en Azure, donde tenemos un frontal en Angular, una API en .NET y una base de datos SQL Server. Además, tenemos un proceso en segundo plano con Logic Apps y, por último, una cuenta de almacenamiento donde vamos a guardar diferentes imágenes. Pues vamos a empezar con ThreadDragon, la cual es una herramienta de la Fundación OASP, que es open source y es bastante básica, tiene muy poquita funcionalidad, pero es bastante popular y creo que es importante que la conozcas. Vamos a ello. Para poder trabajar con ThreadDragon, lo primero que tienes que hacer es acudir a su página oficial. En ella tienes dos enlaces para la versión 1 y la versión 2. Vamos a elegir la versión 2, que es la más reciente, y dentro de esta sección vas a poder ver pues, toda la documentación de esta herramienta y además las opciones de instalación que tenemos disponibles, como por ejemplo la instalación del formato desktop, la web app o incluso si quieres puedes utilizar una imagen de Docker para ejecutarlo directamente en este formato. En mi caso he utilizado la versión desktop y al hacer clic en ella vas a ver que tenemos diferentes tipos de sistemas operativos soportados. En mi caso, como estoy utilizando Mac, tendría que descargarme el instalable para este sistema operativo. Para cualquiera de ellos tendría que hacer clic en Releases Folder y una vez en el apartado de Releases de GitHub tendría que elegir pues, el que sea lo adecuado para mi sistema operativo. En mi caso tendría que elegir la segunda opción y al hacer clic en ella ya tendría el instalable en mi local y tendría que ejecutarlo como cualquier otro instalable. Una vez finalizada la instalación ya podría utilizar ThreadDragon en este formato de escritorio. Una vez instalada, esta es la pinta que tiene. Así que ahora vamos a crear nuestro modelo de Tour of Heroes en esta herramienta. Lo primero que tenemos que hacer es hacer clic en Start Thread Dragon y aquí lo que vamos a tener son tres opciones. Podemos abrir un modelo ya existente, crear uno nuevo o incluso explorar alguno que hay de ejemplo y en este caso pues vamos a crear uno nuevo. Al hacer clic en esta opción, lo primero que va a hacer es pedirme pues, una serie de valores para entender un poco de qué trata este modelo que vamos a crear. Vamos a cambiarle el título y vamos a poner Tour of Heroes, Thread Model. Y vamos a poner que yo soy la owner y que también soy la revisora, ¿vale? Ahora tenemos que decirle si queremos una descripción a alto nivel de qué es lo que hace este sistema y podemos decir, por ejemplo, que se trata de una aplicación web para gestionar héroes, ¿vale? Y no vamos a poner nada más, ya iremos viendo cuáles son los diferentes componentes e incluso si queremos, luego todo esto lo podemos modificar y añadir pues, más información sobre esta arquitectura, ¿no? Podemos añadir si queremos también contribuidores y luego por último elegir qué tipo de diagrama, siguiendo qué modelo vamos a utilizar para este. En mi caso, cuando haga clic en New Diagram, vamos a elegir el modelo Stride, aunque aquí como ves pues tenemos otros modelos o incluso podemos poner uno genérico si no queremos utilizar pues alguno de estos frameworks. Vamos a dejar Stride y al hacer clic en salvar, ahora tenemos que elegir una ubicación dentro de nuestra máquina local para guardar este modelo que como ves es en formato JSON. Ahí, vamos a cambiarle el nombre y vamos a ponerle Tour of Heroes Model. Una vez guardado el modelo por primera vez, podemos hacer clic en New Stride Diagram y aquí se nos va a abrir el editor donde vamos a poder empezar a posicionar las diferentes piezas de nuestra arquitectura.
Como ves, en este caso ThreadDragon es bastante simple, de hecho, pues como ves no tiene referencias a ningún tipo de elemento cloud, como pueden ser elementos de Azure, de AWS o de Google Cloud, sino que directamente, pues bueno, pues son círculos y cajas y poco más. Como no tengo referencia a ninguna nube y en este caso la aplicación está desplegada en Azure, pues lo que voy a hacer es describir cada uno de estos componentes en los elementos que tengo disponibles, ¿no? Así que nada, voy a elegir el actor, por ejemplo, que en este caso al seleccionarlo puedo decir que es mi usuario y luego pues voy a añadir los diferentes procesos que serían por los diferentes elementos que tiene mi arquitectura. Vamos a hacerlo un poquito más grande y vamos a poner que esto, por ejemplo, es una Azure Static Web App y vamos a decirle además pues que esto es una Single Page Application, ¿vale? Y bueno, pues no cabe, vamos a hacerlo un poquito más grande para tener toda esta información y que sea lo más descriptivo posible y así pues vamos a hacer con el resto de los elementos, ¿no? Vamos a decir que este es una API en .NET y vamos a decirle que está en una Azure Web App y como ves, pues bueno, pues vamos a ir añadiendo cada uno de estos elementos y luego para los que son de tipo almacenamiento tenemos que seleccionar este que se llama Store. Vamos a decirle que esto es una base de datos, vamos a poner SQL Database y luego pues vamos a poner Azure SQL Database, ¿no? Tenemos que intentar que sea en este caso lo más descriptivos posibles porque, como decía, pues no hay elementos propios de las diferentes nubes que me dé pues esta información, ¿no? Aquí en ThreadDragon pues es lo más simple posible, pero bueno, pues nos permite hacer también este tipo de modelados. Pues ese es el resultado de mi arquitectura en ThreadDragon. Aquí, como ves, he añadido el resto de elementos como la Logic App o la Storage Account y luego además también he añadido el elemento Dataflow que comunica las diferentes piezas entre sí. Además, también tenemos la parte de Trust Boundary, que lo que me permite saber es pues cuáles son las diferentes fronteras a las cuales nos enfrentamos, que normalmente deberían de tener pues una serie de connotaciones también desde el punto de vista de seguridad. Y ahora ya para terminar con ThreadDragon, lo que quiero mostrarte es desde el punto de vista de amenazas qué es lo que nos ofrece. En este caso, como son elementos genéricos que no hacen referencia a ningún tipo de servicio que exista en el mercado, pues nosotros somos los que tenemos que dar de alta estas amenazas. Para ello hay que hacer clic en cualquiera de ellos y en el apartado inferior ves que aparece una sección de amenazas que ahora mismo está en blanco. Podemos hacer clic en New Thread y aquí nos aparecerá un asistente que en base al modelo que hayamos elegido, que en este caso ha sido el de Stride, pues nos dirá cuáles son los tipos que tenemos disponibles, que en este caso incluso, bueno, nos falta el de spoofing, pero podríamos seleccionar el resto directamente aquí. Una vez que hacemos clic en cualquiera de ellos, podría pues decir cuál es el estado de esta amenaza, cuál es el score, cuál es la prioridad y añadir pues una descripción que diga pues qué tipo de amenaza es y por qué es una amenaza y luego pues cuáles son las mitigaciones que podemos llevar a cabo pues para mitigarla, ¿no? Una vez que ya tenemos dada de alta la amenaza, este componente se quedará en rojo y podremos ver pues, todas las que están asociadas al mismo en este apartado que teníamos aquí abajo. Vale, pues ya has visto hasta dónde puedes llegar con ThreadDragon. Ahora vamos a ver una herramienta llamada Microsoft Threat Modeling Tool, la cual es de Microsoft y es gratuita y tiene un poquito más de funcionalidad que la de ThreadDragon. Así que vamos a verlo en detalle con nuestro Tool of Heroes. Para poder trabajar con Microsoft Threat Modeling Tool, lo primero que necesitas es instalar su aplicación de escritorio. Esta solo está disponible para Windows, pero en mi caso, que estoy utilizando Mac, estoy haciendo uso de Parallels para poder ejecutarla en este sistema operativo. Para obtener el ejecutable, en esta misma página puedes hacer clic en Download the Threat Modeling Tool y cuando haces clic en este enlace directamente ya te descarga la aplicación. Pues esta es la pinta que tiene la herramienta una vez instalada. En este caso, como ves, tenemos un par de opciones más, a diferencia de ThreadDragon, que tienen que ver con las plantillas. ¿Y esto qué significa? Pues básicamente que puedo definir el tipo de stencils, de categorías, incluso de amenazas ya predefinidas para que no tenga que hacerlas a mano cada vez que creo un nuevo diagrama, lo cual ya me añade un plus adicional a lo que tenía con ThreadDragon. Ahora ha llegado el momento de crear nuestro modelo en esta herramienta. Para ello hacemos clic en la primera opción y directamente no nos pide ningún tipo de información de primera, sino que ya nos ofrece directamente el Canva en blanco para que podamos empezar a arrastrar los diferentes elementos. Vamos a elegir en primer lugar un navegador. Vamos a buscar qué tipos de elementos tenemos de Azure en este caso, ya que es la plataforma donde vamos a desplegar esta arquitectura. Vemos que no tenemos directamente una Static Web App, pero bueno, podemos elegir en este caso, vamos a ver, el de Web Application, por ejemplo.
Lo bueno es que con Microsoft Threat Modeling puedes crear tus propios stencils, tus propias amenazas e incluso categorías. Es decir, en este caso que me falta un elemento de mi arquitectura, podría darlo de alta y poder utilizarlo luego en diferentes modelos, cosa que con Threat Dragon no es posible a día de hoy. Pues así quedaría mi arquitectura en Microsoft Threat Modeling. De hecho, puedes ver que tengo no solo elementos genéricos como puede ser el navegador o la aplicación web, sino que también tengo algunos específicos como un app service para la API, una base de datos, una logic app e incluso también una cuenta de almacenamiento. Y no solo eso, sino que si hago clic en cualquiera de ellos vas a poder ver que tienen propiedades relacionadas con cada uno de estos elementos, ¿no? Por ejemplo, en el App Service puedo decirle si procesa XML o JSON, cómo tengo la configuración del firewall o incluso si tengo alguna configuración de tipo CORS. Y ahora ya llegamos a la parte interesante en este tipo de herramientas que son las amenazas. A diferencia de ThreatDragon, en este caso no hace falta que des de alta las amenazas por cada uno de los elementos, sino que estos elementos ya tienen asociadas una serie de amenazas. Para poder verlas, solo tienes que hacer clic en este botón que tenemos aquí arriba y te va a aparecer un listado con las diferentes amenazas que ha detectado en base a los elementos que hemos arrastrado para crear esta arquitectura. Además, si seleccionas cada una de las amenazas, vas a ver cómo se va resaltando la arquitectura en base a la que hayas elegido y en la parte inferior vas a poder ver el título de la misma, la categoría dentro del modelo Stride, una descripción y luego por último incluso la mitigación que podrías llevar a cabo para resolver esta vulnerabilidad. Pues ya estamos llegando al final de este vídeo. Ya hemos visto una herramienta open source, una gratuita y ahora vamos a ver una de pago como es Irius Risk, la cual es una herramienta súper rica en cuanto a funcionalidad, interfaz, pero es de pago. Vamos a verla también. En el caso de Irius Risk no necesitas tener instalada ninguna aplicación en local. Para poder acceder a su herramienta solamente tienes que ir al apartado de Community y aquí o bien iniciar sesión o bien crear una cuenta de forma totalmente gratuita donde solo tienes que añadir unos pocos datos para poder crearla. Una vez que hemos activado nuestra cuenta haciendo clic en el correo electrónico que nos ha llegado, ya podemos iniciar sesión y a partir de este momento tenemos este apartado en blanco diciendo que estamos listos para empezar. Ahora lo que voy a hacer es crear el modelo para mi aplicación Tour of Heroes en esta herramienta. Para ello solamente tengo que hacer clic en New Project y en este caso solamente tenemos que elegir un nombre, que lo vamos a llamar Tour of Heroes Model. Cuando hacemos clic en Create Project, ahora lo que va a ocurrir es que me va a permitir elegir qué nube es la que voy a utilizar para esta arquitectura, que hasta ahora no la habíamos visto en ninguna de las otras dos herramientas. En mi caso voy a utilizar Microsoft Azure Cloud y voy a hacer clic en el botón de Done. Ahora vamos a hacer clic en Dismiss para poder empezar con esta arquitectura y aquí ya vas a ver que tienes una arquitectura o una plantilla base con los diferentes elementos que normalmente tienes pues, en este tipo de proyectos para Azure. Como no encaja exactamente con lo que yo quiero hacer, voy a eliminar algunos de ellos, como por ejemplo esta VNet, y vamos a eliminar también el DNS, el WAF y el Application Gateway. Vamos a eliminar también estos data flows que no están apuntando a ningún sitio y vamos a dejarlo tal cual está. Ahora lo que vamos a hacer es seleccionar algunos de los elementos que tienen que ver con mi arquitectura. Para ello tenemos que ir al Scratchpad y aquí puedes ver que tenemos diferentes categorías como por ejemplo Amazon Web Services, Google Cloud o incluso Microsoft Azure, que si hacemos clic sobre este enlace pues vas a ver que tenemos un montón de elementos que podemos arrastrar. Por ejemplo, vamos a elegir el que tiene que ver con App Service, podemos elegir también el que tiene que ver con Azure Blob Storage y así con cada uno de los elementos que ya hemos visto en las otras herramientas que tiene Tour of Heroes. Pues así es como quedaría mi arquitectura en esta herramienta. Como puedes ver, los elementos son bastante similares a los que vimos en las otras dos, pero en este caso la interfaz es mucho más rica e incluso tenemos cuestionarios en cada uno de ellos que haciendo clic con el botón derecho podemos ir completando para dar más información sobre el modelo Stride que ya conoces. E incluso podemos decirle pues, qué tipo de datos está utilizando cada uno de estos componentes para ver si tenemos que tener algún tipo de cuidado adicional. Si ahora salimos de este cuestionario y hacemos clic en el botón Update Threat Model, vamos a poder tener información detallada de todas las amenazas que afectan a esta arquitectura. Ahora que el modelo ya se ha actualizado, lo único que tienes que hacer es ir al apartado de Threads para ver todas las potenciales amenazas que tiene esta arquitectura. Las mismas están categorizadas por los diferentes tipos de componentes que tenemos, que en este caso sería el cliente genérico y luego el resto de componentes de Azure, y al hacer clic en ellos vas a poder ver que tienes diferentes amenazas y que están agrupadas por los diferentes componentes, como por ejemplo en el apartado de App Service puedes ver que tienes 8 potenciales amenazas desde el punto de vista de autenticación, de autorización, de login y monitorización e incluso desde el apartado de networking. Y puedes ir viendo si se han ido mitigando, quién es el owner de esta amenaza y poder llevar un traqueo de todo lo que va ocurriendo en esta arquitectura.
Pues eso es todo por hoy. Espero que te haya gustado este vídeo y si te ha gustado, ya sabes, dale al like. ¡Nos vemos!